Y para nosotros es un privilegio charlar con quién. Con Roberto Sylvester. Él fue piloto en la Guerra de Malvinas, piloto de caza, así se llama. Sí. Pero le vamos a dar la bienvenida a él porque queremos conocer su testimonio de primera mano. Bienvenido, Roberto. Roberto, ¿cómo te va? Eduardo y Nicela te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, Eduardo y Nicela, buen día. Muchísimas gracias por invitarme a participar del programa, así que estoy contentísimo de bueno, a través de ustedes también llegar a Olavarría, ¿no? Para nosotros es un honor, Roberto, que nos atiendas y más en este día tan especial. Para todos los argentinos y más para ustedes, los héroes. ¿Nos escuchas bien? Sí, te estoy escuchando perfecto. Roberto, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que más recordás de lo que viviste allá? Bueno, son tantas cosas, ¿no es cierto? Pero si ustedes me dicen así, en un segundo, decime dos cosas, pero voy a contar desde lo emocional y desde lo racional. Desde lo emocional, lo más importante que me llevé fue la toma de Malvinas, el 2 de abril. Yo participé desde el 2 de abril al 14 de junio, siempre, en toda la operación Malvinas, porque fue emocional. Obviamente me acuerdo cuando estábamos en el puente de un barco cantando todos el himno nacional, que se tocaba desde la única broadcasting, de la única radio que operaba en Malvinas. Ese fue un momento que me ha dejado un recuerdo para toda la vida. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Ahora, desde lo racional, después de muchos años pensando, etcétera, y ahora de toda la guerra de Malvinas, lo más importante que yo me llevo es el trabajo en equipo. O sea, nosotros éramos una sumatoria de individualidades excelentes que creíamos que formábamos una comunidad, pero en realidad no la formábamos, y eso le puede estar pasando a muchísimas empresas, organizaciones, etcétera. El equipo se formó al convivir esas 24 horas entre todos durante toda la travesía de la guerra. Así que ese es el recuerdo más importante que yo me llevo de Malvinas, el trabajo en equipo. Roberto, aprovecho para preguntarte, y sería importante que por ahí la gente sepa, porque mucha gente no lo sabe, el rol tan importante que tuvieron los pilotos en la Guerra de Malvinas. Y doblego la pregunta porque hay algo que me gustaría que me cuentes, que es los vuelos rasantes. Eso algo muy complejo que lograron hacer con... Algo tan famoso en la guerra, ¿no? Y precisamente ellos. Con aviones que realmente no estaban capacitados, lograron hacer algo que fue pura práctica, fue puro corazón lo que hicieron. ¿Era precisamente para que el radar inglés no los tomara, Roberto? Sí, era exactamente eso, la única forma. Piensen que nosotros volábamos desde todos los vuelos, todos los aviones de alta performance volaron desde el continente. Eso implicaba que teníamos que salir y volver al continente, y eran 700 kilómetros como mínimo, de ida y vuelta. Entonces era un trayecto muy largo, era todo sobre el agua, y nosotros habíamos analizado las curvas de los radares de los ingleses, y sabíamos que a medir que cuanto más tiempo volábamos rasante, el problema es que rasante consume muchísimo más, y a las altísimas velocidades además que volamos nosotros, que por lo menos en los 900 kilómetros, 1000 kilómetros por hora, que nos detectaban muchísimo más cerca. ¿Qué pasaba, Roberto, por tu cabeza, por tu corazón, cuando ibas en ese vuelo rasante para no ser detectado, vos y todo tu equipo? ¿Qué te pasaba a vos en ese momento? No, en la guerra no pensás mucho cuando estás volando el avión. Sí pensás mucho, son muy largas las esperas, las noches que se vuelven largas, etcétera, cuando estás esperando para volar. Pero cuando volás, nosotros teníamos un altísimo nivel de profesión. Éramos profesionales, muy adiestrados, tanto los pilotos de la Armada como de la Fuerza Aérea, que hacíamos este tipo de operaciones. Y entonces estábamos acostumbrados a tener un alto poder de concentración. Cuando volás normalmente en el avión, el piloto está muy concentrado, tiene la capacidad de manejar varias habilidades, pero que salen de la práctica. Y en el caso de la Guerra de Malvinas,
nosotros volábamos mucho más que en estado, digamos, de alta concentración. Pasábamos directamente a un estado meditativo. O sea, el vuelo era en estado meditativo, no porque nosotros lo hayamos hablado ni nada, ocurrió así. Era tan peligroso el vuelo, era tan difícil ir, llegar, volver, etcétera, que entrabas en estado meditativo, que es un estado en el que vos estás viviendo exclusivamente el presente. No estás pensando en lo que dejaste atrás, ni en lo que viene adelante, ni en lo que vas a tener que vivir después de atacar lo que viene adelante. ¿Se entiende? Pero ¿sabés si vas a vivir después de hacer eso? O sea, la adrenalina y todo lo que pasa con esa concentración, ¿no? Es imposible ponerse en tu lugar, es imposible. Yo segregué tanta adrenalina durante todo el periodo de Malvinas, particularmente a partir del 23 de mayo hasta el 14 de junio, del 21 de mayo, que es mi bautismo de fuego, al 14 de junio, que cuando volví a la ciudad de Bahía Blanca, tardé más o menos unos 6 meses en normalizarme. O sea, un bocinazo en el centro de la ciudad de Bahía Blanca hacía que actuaran mis suprarrenales. Por lo tanto, creo que estuve 6-7 meses comiendo la comida, sintiendo exclusivamente para alimentarme, porque lo único que sentía era el gusto de la adrenalina, que es un gusto muy ácido y muy fuerte. Claro, ¿cómo fue cómo era el tiempo que ustedes tenían libre, el tiempo en el que estaban concentrándose para poder volar? ¿Qué era lo que hacían ustedes en ese tiempo? Si había tiempo libre, ¿no? Los tiempos libres eran las esperas. Nosotros, en el caso nuestro, nosotros tuvimos un golpazo violentísimo entre el 21 y el 23 de mayo. Nuestro bautismo de fuego es el 21, ese es el día que atacamos a la fragata Arden. Entre el 21 y el 23 de mayo perdimos exactamente el 50% de los aviones en nuestra escuadrilla, la tercera de ataque de la Armada, de la aviación naval. Perdimos el 50% de los aviones y un tercio de los pilotos. Entonces fue como un tsunami realmente. A partir de ahí es cuando se empieza a conformar el equipo, etcétera. Y para eso las esperas que al principio parecían tremendas, se fueron convirtiendo en algo muy constructivo, porque ahí es donde nosotros nos conocimos, conversábamos, leíamos, estudiábamos el avión, repasábamos los procedimientos en plena guerra. Y después durante el día, porque los vuelos eran exclusivamente de día, durante el día el 50% de los pilotos que quedamos, o sea que éramos 8, después de ese tsunami que pasó del 21 al 23 de mayo, la mitad tenía que volar a la mañana y la mitad tenía que volar a la tarde, o sea, cubrir, digamos, las guardias. Pero se fue dando que todos estábamos juntos prácticamente todo el día, entonces los que volaban se ponían listos para salir a volar y los que no volábamos estábamos con ellos dándoles apoyo de meteorología, recordando procedimientos, etcétera. Y a eso de la 1:30, 2 de la tarde, cambiábamos la guardia, los que estaban dando apoyo nos vestíamos para volar y salir de inmediato, y los otros nos pasaban a dar apoyo. O sea que vivíamos realmente juntos, y las noches eran muy largas y dormitábamos por la cantidad de adrenalina, así que había muchas conversaciones, además de no solamente de lo profesional, sino también desde el punto de vista humano. La verdad que tengo un recuerdo muy lindo de ese periodo. Dice, vos sabés que él fue distinguido por honor al valor en combate en el 2013. Roberto, una pregunta. ¿Qué pasa cuando les dicen o te enterás, vos como protagonista, que Argentina se había rendido a la guerra? ¿Qué pasa? ¿Qué emoción en ese momento pasó por vos y tu equipo? Bueno, no fue una emoción instantánea, te mentiría si sabíamos perfectamente que ese era el final. O sea, los que estábamos peleando, combatiendo, en el caso nuestro, haciendo nuestras operaciones desde Río Grande, a donde llegaban los aviones de apoyo, etcétera, de sostén logístico móvil, el puente aéreo, que fue una cosa extraordinaria, que hizo tanto la Fuerza Aérea como la Armada, con aviones de transporte. Entonces sabíamos, o sea, todos sabíamos que a medida que iba pasando la guerra, que la guerra se iba a terminar perdiendo, así que
Esto me refiero siempre a partir de ese periodo del 23 de mayo, hasta el 23. A partir del 23 de mayo nosotros sabíamos, lo cual hacía que combatir fuese un tema muy profesional, porque, digamos, tenías que buscar la motivación para seguir adelante, pero la motivación la lográbamos en el equipo sin darnos cuenta. De eso yo lo comprendí muchísimos años después. Pero sabíamos, no fue ninguna sorpresa lo del 14 de junio para los que estábamos combatiendo. Hablando justamente del después, de lo que nos contabas de cómo te costó volver a andar en la ciudad, de escuchar un bocinazo, ¿cómo fue tú después de la guerra? Después de la guerra, pasados los periodos que correspondían, ha sido muy superior al anterior. O sea, yo me llevé mucho de la guerra, te diría que me llevé el 50%, porque el otro 50% es Dolores y mi familia. O sea, yo crecí muchísimo en la guerra, pero vos no lo haces en forma instantánea. En mi caso, pasé 2 años sombríos, que no entendía mucho nada, estoy hablando después de la guerra, ¿no? Y después 9 años para comprender la esencia de lo que yo había vivido desde el punto de vista de trabajo en equipo con mi grupo de pilotos que operábamos allá. Creo que todos nosotros nos hemos multiplicado, los que hemos podido volver, tanto a nivel de mecánicos como de pilotos, y en lo que hace a los pilotos, que éramos los que teníamos que hacer los ataques, los mecánicos les hubiera encantado, pero no podían, la A4 lleva una sola persona a bordo. Quedamos tan unidos que desde aquella época hasta el día de hoy, todos los 21 de mayo, o para la semana del 21 de mayo, nos reunimos todos con nuestras esposas para recordar esas épocas, para multiplicar nuestra amistad y para fundamentalmente hacer honores a los pilotos que fallecieron de la escuadrilla en la Guerra de Malvinas. Roberto, seguramente debes tener millones o miles de anécdotas, seguramente multicontadas ya, pero formaste parte del equipo que hundió la fragata HMS Advance, creo que se llama, ¿no? Formaste parte. Advance, exactamente. O sea, fragata Ardent, A-R-D-N-T. Exactamente. Fragata. ¿Vos me podés relatar brevemente cómo fue ese operativo ese día? Sí, bueno, en la fragata Ardent ahora se sabe. Muchas cosas se supieron bien con el tiempo, a través de los historiadores, etcétera. La fragata Ardent estuvo todo el día 21 de mayo en el estrecho de San Carlos, que es el día que nosotros tratábamos a través del estrecho de llegar a la bahía San Carlos, que es donde estaban desembarcando las tropas inglesas. Ahora se sabe claramente que 4 veces a lo largo del día. En la mañana fue atacada 2 veces por aviones de la Fuerza Aérea Argentina, y en la tarde fue atacada 2 veces por los aviones de nuestra escuadrilla. O sea, en 2 grupos de 3 aviones cada grupo, nosotros hicimos en realidad el tercer y cuarto ataque. A mí me tocó participar en el cuarto. Como resultado de todos esos ataques, yo tuve la suerte de tener 2 reuniones con el comandante de la fragata Ardent, muchos años después de la guerra. Como resultado de esos 4 ataques que se hacen durante el día, la Ardent termina hundiéndose. Entonces, a mí me tocó la suerte de participar en el último ataque. Siempre digo que yo participé en el hundimiento de la fragata Ardent porque considero que el hundimiento de la fragata ha sido el esfuerzo de los ataques y bombardeos que la fragata recibió a lo largo de todo el día. Vos sabés, Gisela, que, bueno, tenerlo a Roberto del otro lado y charlar, hay tantas cosas, ¿no?, para preguntarle, pero básicamente agradecerte por lo que han hecho, por este trabajo heroico, pedirte disculpas en nombre de todos los argentinos si en algún momento no fueron reconocidos, y también agradecerte profundamente esta comunicación en este día tan especial con nosotros, con Verte TV en Informales. Yo te quiero decir algo, si me permitís. ¿Tenés un segundo? Sí, adelante. Lo que te quiero decir es lo siguiente. En realidad, disculpas, te agradezco enormemente, pero quiero decir que
los pilotos hemos sido siempre muy, muy bien tratados por la sociedad argentina. Lo que estaría faltando es que esa misma estima y cariño que hay por nosotros, que yo lo recibo todos los días, la sociedad lo empiece a apuntar al resto de los combatientes. Hay actos heroicos en tierra, en el ejército, en infantería de marina, en los barcos, que son inmensamente superiores a los nuestros y que no son conocidos. Y yo creo que, siempre digo, una pavada, pero que yo creo que la sociedad argentina va a cerrar su luto con la guerra de Malvinas cuando salga alguna película, por ejemplo, sobre la guerra, que sea positiva en lo emocional. Creo que esos cambios van a ir ocurriendo, y pienso también que los héroes de la guerra de Malvinas son los que fallecieron. O sea, son los que derramaron su sangre en Malvinas, son alrededor de 700, un poco más. Así que la Argentina tiene suficiente cantidad de héroes con ellos. Los demás creo que somos seres normales, que vivimos una experiencia extraordinaria, pero que teníamos que cumplirla profesionalmente, porque para eso nos habíamos preparado. Roberto, muchísimas gracias por contarnos esto y por comunicarse y estar comunicado con nosotros en este día tan especial. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, cuenten conmigo cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno.